Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures y los invito a una nueva edición de Ensayo Humano. En esta oportunidad nos acompaña Sergio Guzmán. Sergio, te doy la bienvenida. Hola Ángel, mucho gusto. Ojalá que logre ser de interés de tu audiencia. De todas maneras. Bueno, Sergio tiene 30 años de experiencia en gobiernos corporativos, desde 1989 hasta el 2003, gerente general de 3 compañías del mercado de consumo masivo. Desde el 2003 a la fecha, director de compañías en distintas áreas: viñas, agroindustria, entretenimiento, agua potable, inmobiliaria, entre otras. Durante el periodo 2010-2011 preside Consejo de Sistemas de Empresas del Estado de Chile, donde estructura, asesora y lidera alrededor de 25 directorios que componen este holding. Economista y máster en Economía de la Universidad Católica, miembro también del comité que diseñó el sistema de AFP y consejero del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. Además, socio fundador de Tomate Consultores. Cuéntanos, Sergio, para entrar en calor un poquito, siempre partimos con este concepto del propósito, la búsqueda del propósito a quienes están en él y cuando invitamos a invitados, valga la redundancia como tú, también que nos cuenten un poquito sobre esa búsqueda. Si están en esa búsqueda, si dieron con aquello que los moviliza, los mueve en su día a día a nivel de propósito. Cuéntanos un poquito también cómo surge Tomate. Es una consultora bastante interesante. Hay un par de productos que yo he visto que tienen súper potentes en temas de formación. Y bueno, nos gustaría que pudiésemos hacer un poquito de análisis histórico de lo que ha sido tu vida estos 30 años laborales y la búsqueda del propósito, que es el primer tema central de Ensayo Humano. Bueno, tu pregunta en realidad es una pregunta compleja de poder precisar con tanta nitidez. Yo tengo la impresión de que en general mi vida ha sido más bien orientada por propósito y posiblemente por esa misma razón me ha tocado también cambiarme de muchas veces. O sea, creo que a diferencia de lo que pasó con mucha gente de mi generación, y esto tiene que ver con lo mío, no tiene que ver con que necesariamente haya que cambiarse para encontrar el propósito. Hay gente que lo encuentra más rápido. Yo he iterado mucho desde la época de la universidad hasta hoy día. Probablemente hace bastante tiempo que ya estoy instalado en un área que es, como bien decías tú, del mundo de los gobiernos corporativos y que me ha marcado en los últimos 20 años, por lo menos, ¿ah? Y de los cuales, como bien decías tú, Tomate, que esta consultora que tenemos nosotros, eh, cubre los últimos 10, 15 años. Eh, y, y viendo para atrás, tratando de unir los puntos, porque en general uno va encontrando el propósito de a poco. Es lo mismo que le pasa a los directorios. Los directorios respecto a sus compañías que están en ámbitos muy precisos también. El propósito que nosotros lo mencionamos más con el conservar, o sea, qué es lo que conserva, qué es lo esencial de una organización, qué es lo que tiene que conservar en consecuencia el directorio como algo especialmente crítico y la responsabilidad mayor. Yo tengo la impresión que en mi caso ha sido más bien encontrar una empresa más humana. Yo creo que es el mundo de la empresa el que ha tomado el protagonismo en mi vida, y en esa perspectiva es cómo hacer una empresa más humana, que parece un contrasentido, porque indudablemente todo lo que nos rodea es humano. No existirían los problemas si no hubiese lo humano. Todo está suscrito a nuestra condición de seres Homo sapiens. Pero por humano me entiendo algo que efectivamente realice el potencial al cual estamos llamados. Yo
yo sigo siendo un hombre de fe y en ese sentido tengo la impresión de que el Creador nos hizo de manera de que el mundo se conduzca a la plenitud, al final, al alfa y al omega, ¿no es cierto? El propósito de la humanidad es encontrarse en esa condición de plenitud universal. Y uno ser el vehículo de ese proceso humilde, pero co-creador finalmente, y aportando lo que resulta más cercano a lo que uno considera y ha considerado que son sus elementos constitutivos. ¿Ah? Y yo creo que ahí está hacer una empresa más humana, y desde la perspectiva de la empresa, por eso que la importancia de los gobiernos corporativos es cómo el board de una empresa es capaz de ayudar a ese propósito, ¿ah? Y por lo tanto sumarse a un movimiento más cósmico, universal, de un planeta que efectivamente se hace más cercano a ese espacio de armonía y de vivencia más del amor, ¿no es cierto? Ese es finalmente el propósito del ser humano, el amor. Más que nos cueste usar la palabra sin eufemismo, llamémoslo así. Sergio, en ese sentido, tú que trabajas hoy directamente con directorios, formando también directores, etcétera, a tu juicio, dado que hoy está tan cuestionado el mundo de la empresa privada, el mundo de la empresa corporativa, por el impacto que, por ejemplo, puede tener en el medio ambiente, dado el tema del cambio climático, entre otros, a tu juicio, en tu experiencia, ¿cómo una empresa hoy, en el 2021, logra tener un propósito que convoque más allá de convocar accionistas que buscan, obviamente, la rentabilidad financiera? ¿Cómo están viendo, cómo están leyendo los directorios hoy en Chile la lógica de una empresa que tenga impacto, y no solamente en los accionistas, sino también en la sociedad? Yo tengo la impresión que nosotros en el mundo de la empresa hemos sufrido un tremendo cambio en los últimos años particularmente, y que ese cambio todavía lo estamos digiriendo. Y es un cambio complejo, porque ya el sobrevivir es difícil. La sobrevivencia es como la condición mínima, ¿no es cierto?, de borde, llamémoslo así, y ese solo hecho de mantenerse a flote ya es un temazo, más aún en el mundo que vivimos, particularmente en los últimos años, con todos los fenómenos que nos han azotado. Pero también nos damos cuenta que eso no es suficiente, que el estar vivo obliga a armonizar intereses que probablemente antes estaban muy circunscritos a los mandantes más cercanos, que eran los accionistas, y lo que en algún momento fue una cosa más bien romántica de tomar en cuenta las otras audiencias. Hoy día nos damos cuenta que finalmente no tenemos licencia para existir si es que no tenemos una conjunción de aspectos que van mucho más allá de quiénes son nuestros mandantes directos. Y creo que la fórmula que las empresas están tomando es una fórmula todavía bastante torpe, y esa torpeza nace porque estamos acostumbrados probablemente a un mundo más lineal, y el mundo que nos rodea hoy día es exponencial, y en consecuencia las prácticas, los procesos, las competencias son competencias que son insuficientes para abordar esta brecha. Y se nos hace difícil, y yo creo que hay un tremendo gap que se nos ha hecho cada vez más evidente entre el estado de las artes y lo que requieren las compañías para efectivamente poder ser sustentables en el largo plazo, armonizando intereses que son tan disímiles, ¿no? ¿Cómo lograr finalmente una gobernanza que permita esa sustentabilidad? El tema es tan básico como ese, ¿no es cierto? El conservar la vida, y la conservación probablemente en el corto plazo es bastante brutal, pero en el largo plazo tiene que ver con
satisfacer demandas que son múltiples y generar un estilo y una cultura que probablemente es por eso que me apasiona el tema, que es donde el board adquiere realmente significancia y creo que también ha venido una resignificación brutal de lo que es un board, ¿ah? Y cuáles son las responsabilidades que tiene, cómo opera este equipo de pares, ¿ah? Creo que este mundo está recién empezando y que no va a ser fácil, ¿ah? Que no va a ser fácil sobrevivir y mantenerse a flote. Yo creo que es un tremendo desafío en todo orden, pero particularmente a los boards de las empresas del mundo. Sergio, en esa línea, probablemente pudiste haber visto en los medios de comunicación esta declaración de Boric de permitir que los trabajadores de una empresa tengan un representante en los directorios y sean parte de los propietarios de esa empresa, tengan acciones. Cuéntanos un poquito, tú que estás de ese lado y entiendes y conversas permanentemente con directores y formas directores, ¿cómo se lee esta opción que no es nueva porque existe esta intención y se ha hecho intentos en el pasado? ¿Cómo se lee, cómo se percibe por parte de los directorios y las grandes empresas? Yo creo que la intención es una intención correcta, pero el instrumento es equivocado. Yo tengo la impresión de que la coparticipación, o sea, la confusión de roles es un asunto complejo, lo que no significa que los trabajadores estén excluidos. Yo creo que son uno de estas audiencias más críticas. Lo que hoy día se ha dado en llamar los colaboradores, que me parece un buen término perfecto de que efectivamente es un recurso escaso del cual uno puede aspirar en la medida que haga bien las cosas, porque si no, probablemente no va a tener ese recurso que es cada vez menos maquinal y que apela mucho más a la emoción y al ánimo y a la intención de contribuir al valor de la compañía. Yo creo que el instrumento de obligar a las compañías a tener trabajadores en el directorio trastoca íntimamente el sentido que tiene el board, ¿ah? Yo creo que el board, más allá de los orígenes, que yo creo que ojalá sea lo más democrática posible, que sea lo más diverso posible en la medida de las culturas de la compañía, es un equipo de pares, ¿ah? Es un equipo de pares que las agendas son, ojalá, lo más convergentes posible. Cuando en ese espacio de pares, las agendas son tan disímiles o se ponen desde un punto de vista que es lo que yo creo que está más bien expresando esta aspiración de este diputado, me parece que es extraordinariamente peligroso porque probablemente el resultado va a ser una condición de generar menos estabilidad y menos capacidad de sustentabilidad de esa compañía en el largo plazo. Yo creo que las integraciones se hacen de otra forma, pero no obligando al board a perder su naturaleza de pares, ¿ah? Hay ejemplos, las empresas estatales, yo creo que ese ha sido un camino, como el camino que tiene Codelco, por ejemplo, y creo que posiblemente ellos lo han hecho razonablemente bien, pero es un tremendo desafío porque le restas al board una condición básica de operación que es esencial cuando las exigencias son mucho mayores. O sea, cuando las exigencias del mundo han sido más bien lineales y las responsabilidades tienen que ver simplemente con lo que te rodea en el plano inmediato, a lo mejor es una fórmula. De hecho, los alemanes tienen un sistema que se llama el two-tier system, en que comparten los directorios, un directorio más como comité ejecutivo, donde están incorporados los trabajadores, y otro más de supervisor, donde también están incorporados los trabajadores, y creo que el resultado es un resultado complejo para los tiempos que vienen por delante. Creo que las formas de integrar, las formas de democratizar, de reconocer las sensibilidades de cada una de las contrapartes, de mostrarlas, de resolverlas, son mucho más complejas que simplemente obligando al board a desnaturalizar un propósito que es muy exigente, aún en condiciones sin ese hándicap tremendo de tener que empezar a conciliar agendas que son claramente disímiles hoy día. Perfecto.
Te quiero llevar a otro ámbito de acción que tiene que ver con algo en lo que tú estás hoy, en lo que operas hoy, formar directores. Dado que estamos en este ámbito de la búsqueda del propósito o del objetivo de vida, tal vez, de los seres humanos, cuéntanos un poco qué características en ese ámbito constituyen un perfil de un director o también, a tu juicio, cómo se debe formar o cómo se puede formar una persona que quiera ser parte de un directorio de una empresa. Mira, yo creo que es de los temas más entretenidos, porque es lo que nos apasiona a nosotros y por lo que hacemos, lo que tú mencionabas, que este programa de desarrollo de habilidades directivas, lo que nosotros llamamos el Board Member Program. Cuando tú te desarrollas tanto como empresario como ejecutivo corporativo, hay una evolución bastante continua, no discreta, llamémoslo así, sino que paulatina, de ir adquiriendo ciertas habilidades estratégicas de liderazgo, que van dejando más atrás aspectos que son técnicos y que probablemente eran prevalecientes o eran muy significativos cuando tú estabas al comienzo de tu carrera. Cuando pasas a ser director, el gran riesgo que tienes es transformar el board, transformar el directorio en una especie de co-administrador del management. Y eso ocurre fundamentalmente por la creencia de que es un peldaño también continuo el que uno pasa a ser parte del board y no requiere particularmente ninguna otra competencia. Y nosotros creemos que ahí sí hay una competencia que en general no, por lo menos las generaciones nuestras no la adquirieron de manera natural, que es la capacidad que llamamos nosotros reflexiva. Es la capacidad de suspender los juicios, es la capacidad de aprender un lenguaje que te permite coordinar ya no la acción, que eres experto en coordinar acción, sino que coordinar la reflexión. Y esa reflexión pasa por ser capaz de escuchar, de preguntar, de observar, de una manera muy distinta de la que tú hiciste en el pasado, de forma tal de poder anticipar en este equipo de pares. Nosotros decimos que uno de los buenos ejemplos muy escasos por lo demás, de que naturalmente se da ese equipo de pares que anticipa, es con el papá y la mamá. El papá y la mamá respecto del hijo o de la hija, ¿no es cierto? Que son dos personas de puntos de vista muy distintos, que tienen una responsabilidad que ojalá no sea táctica, sino que estratégica, que es preocuparse de aquellos aspectos que son como fundamentales de la vida de la hija o del hijo. Por ejemplo, qué queremos formar, qué cultura queremos tener, queremos que la persona, no sé, vaya por un camino u otro. Ese espacio de discernimiento, cuando uno lo hace bien, y en general aprendemos a puros porrazos, es cuando entendemos de que el otro es un par de igual dignidad, y logramos entendernos a través de un conjunto de términos, de lingüística, de lenguaje, que efectivamente permite anticipar en las necesidades del hijo o de la hija. Ese ejercicio que de a dos es relativamente difícil y tenemos experiencia, ¿no es cierto?, de lo complejo que es. Cuando se hace de 5, de 7, de 9, requiere habilidades muy especiales, requiere entendimientos de la biología humana, que nos permiten justamente incorporarnos a este maravilloso flujo de creación y de evolución que nos presenta la naturaleza, pero para hacerlo no es mecánico, no es la acción, sino que es la reflexión. ¿Cómo anticipamos? ¿Cómo nos complementamos con la administración? Porque competir con la administración es muy sencillo, es hacer un poco más de lo mismo y tratar de proponerle permanentemente a la administración qué es lo que quisiéramos que ella hiciera si nosotros estuviéramos en ese rol. Pero los tiempos están para complementarse y por lo tanto generar más bien un multifoco que acompañe a esta administración que tiene objetivos estratégicos muy complejos y difíciles de llegar, ayudándole a hacer de esta compañía una compañía exitosa en el mediano y largo plazo, más que estar centrada en el corto plazo. Entonces, la formación tiene que ver con eso, con distinciones lingüísticas que permiten habilidades relacionales. Nosotros decimos son habilidades conversacionales. ¿Cómo transformamos el board en un equipo de personas que conversen
en este sentido, de crear futuro, de crear futuro a partir de conversaciones en ese sentido. Y eso es un arte mucho más que una técnica. Entonces, estamos hablando de apelar a lo más profundo del ser humano. Yo creo que la inteligencia artificial está en vías de reemplazarnos a nosotros con mucha facilidad en aquellas cosas que no hemos sentido que somos campeones y que probablemente van a tener muy poco valor porque un algoritmo va a ser capaz de hacerlo mucho mejor que nosotros, como lo hacen hoy día cuando juegan ajedrez o cuando hacen cualquier cosa que requiere análisis multivariable y de miles, de millones de datos. Lo que va a terminar siendo válido es la intuición de este equipo que anticipa y que diseña futuro. Y eso se tiene que aprender, eso no es simplemente más de lo mismo. Interesante. Sergio, te quiero llevar al segundo bloque de Ensayo Humano que versa sobre las rutinas, sobre los hábitos que constituyen un alto desempeño, digamos, en cualquiera sea el ámbito de acción en la vida de un ser humano. Dada tu experiencia formando directores, trabajando de la mano con altos ejecutivos, primero quería partir teniendo ahí tu visión respecto de si has podido detectar ciertas rutinas, ciertos ritos que altos ejecutivos o directores con alto performance que tú hayas conocido, te hayas dado cuenta que existen o que se dan o que se promueven o a tu juicio que pueden ser también entrenables o desarrollables por un programa como el que tú tienes. Cuéntanos un poquito sobre eso, las rutinas, los hábitos, las costumbres de estos directores de empresas que son de alto desempeño. Alguien decía que para cambiar un hábito uno requiere una cantidad de horas de ejercicio impresionante porque el cerebro está acostumbrado a ser muy eficiente. Entonces, una vez que logra, no sé si tú has visto alguna vez un video sobre un tipo que cambia el manubrio de la bicicleta. Nosotros, el cerebro nuestro está hecho para que determinadas funciones nosotros las hemos establecido y están bastante fijas en el cerebro. En consecuencia, cambiar esos procesos, como cualquier proceso del cerebro, cuesta muchas horas, ¿ah? Y esas son horas de entrenamiento y particularmente de lo que se trata aquí es de entrenar el mundo de tener un scope mucho más amplio, ¿no es cierto? El mundo es un mundo cada vez más complejo, cada vez nos damos cuenta que lo que sabemos es muy poco. Por lo tanto, la única manera de manejarnos mejor es mejorando el scope, la mirada, ¿no es cierto? El ángulo de la mirada. Y ese ángulo de la mirada se obtiene de dos maneras. Uno, en lo propio, y dos, a través de conversaciones con otros que te ayuden a complementar esa mirada. Pero en ese proceso, yo tengo que entrenarme en entender de que mis certezas, lo que yo creo, lo que me gusta, lo que quiero, lo que tengo, todo lo que al final del día me permiten sentirme seguro, tengo que desprenderme para efectos de poder compartir visiones que son distintas de las mías, ser capaz por lo tanto, construir a partir de poner en signo de interrogación mis propias certezas, ¿ah? Y eso se consigue con mucho entrenamiento. O sea, el tratar, por ejemplo, de decir yo no estoy de acuerdo y reemplazar el decir yo no estoy de acuerdo por qué piensas tú de esta manera que yo no lo entiendo, por qué no me explicas de dónde lo dices, por qué lo dices, qué fundamentos tienes para decirlo. En general pasamos por la vida estando de acuerdo o en desacuerdo con las personas. Y esa forma mecánica, lineal de estar de acuerdo con las personas que piensan como yo y no estar de acuerdo con las personas que no piensan como yo, restringe esa mirada, ¿no es cierto? La única manera de tener directorios, boards, que sean efectivamente amplios de mirada, es que este conjunto de personas sea un conjunto de personas que tenga ese entrenamiento, el entrenamiento de cambiar, por ejemplo, el no estoy de acuerdo por qué piensas tú lo que piensas. Por lo tanto, mucha lectura, mucha conversación de mundos marginales, de mundos que probablemente a mí me violentan, muchos de ellos, como la única manera de poder complementar a este equipo de administración, por decirlo así,
que está con todo el foco puesto en el objetivo y en alcanzar el propósito con todas las dificultades que tiene. Entonces, el big picture requiere ese ejercicio. Ahí ese ejercicio es un ejercicio conversacional. Hay muchas técnicas que ayudan en ese sentido. No sé, hoy día está de moda el mindfulness. Yo creo que el mindfulness es una buena forma de tratar de ejercer dominio sobre uno mismo, pensando en la respiración en lugar de las cosas que se te vienen encima. Pero sobre todo tiene que ver con un conjunto de definiciones lingüísticas que nos permita hacer de estas conversaciones conversaciones de ampliación de la mirada. ¿Ah? Y eso requiere mucho entrenamiento. Ahí diste un punto que quería tal vez ahondar. Mencionaste esto de elementos que pueden violentar ahí las conversaciones o tensar ciertos ámbitos. Cuéntanos un poquito sobre la formación de rutinas y la formación del estado mental de una persona que quiere ser parte de un directorio, en línea con un libro que alguna vez leí por ahí que decía que los gerentes y los directores, o los miembros de un directorio incluso, son personas que tienen que estar dispuestas a sostener conversaciones complejas, conversaciones difíciles de sostener, que no todos están dispuestos a sostener, y que implica a veces transar o soportar cosas que incluso te violenten. Cuéntanos un poquito de esa parte, tal vez el lado B del ser un alto ejecutivo o ser miembro de un directorio de una gran empresa. Es que, claro, en general las conversaciones que nosotros tenemos y los debates la forma tradicional de concebir los debates tiene que ver con un modelo más bien de suma cero. O sea, ¿dónde está la verdad? O la verdad la tienes tú o la tengo yo. Entonces yo voy a argumentar hasta el punto tal que ojalá logre vencer tus fundamentos y tu raciocinio de forma tal de que mi verdad o la tuya prevalezca. Y de esa forma es más bien un proceso de convencimiento. Y cada vez nos damos más cuenta que la verdad la compartimos y que tú ves algo que yo no veo porque tuviste una formación distinta, porque tienes genes distintos, porque tienes una cultura distinta. Y eso duele. O sea, a mí me duele que alguien piense radicalmente distinto de mí, y cuando esa persona tengo que convivir con ella y construir futuro con ella, ese ejercicio es un ejercicio doloroso que pasa por el dolor de una emoción de pérdida en esa conversación, porque es una conversación de seducción y no una conversación de imposición o de convencimiento. Entonces, esa lógica es la única lógica que al final del día va a hacer sentido al hombre, porque el resto va a estar resuelto, creo yo, por la inteligencia artificial. Esa va a ser irreductiblemente la que va a tener la razón, porque la cantidad de data que va a tener el algoritmo en cuestión para efectos de la decisión en particular es imbatible. En consecuencia, de lo que vamos a estar conversando son de aquellos aspectos que no están cubiertos con lo cartesiano, por llamarlo así, y va a tener que ver con las creencias, con la cultura, con los deseos, con estas certezas de las cuales nos hacemos cargo nosotros los seres humanos, y que compartirlas nos cuesta mucho. O sea, ¿cómo nos cuesta compartir esa certeza con nuestras parejas, a quienes amamos, con quienes tenemos hijos? Y esa es una relación uno a uno. Aquí, cuando estamos hablando de un organismo tan complejo como una compañía, como una organización grande, en donde los responsables son no 2, sino que son 7, eso requiere mucho tiempo, requiere mucha práctica, requiere mucho aprendizaje, y los boards del futuro son boards donde fundamentalmente van a dedicarse a aprender unos de otros y a aprender de terceros y de prácticas que ocurren en distintas industrias y en el resto del mundo, de manera de poder ellos estar comandando este gran barco que cada vez navega en aguas más inciertas y más tumultuosas. Entonces, esa práctica es una práctica de ejercicio que claramente yo no la tengo. Yo intuyo de que va por allá y que me encantaría poder tenerla más, que son conversaciones amorosas de construcción de futuro. Maravilloso. Sergio, para cerrar este segundo capítulo en torno a los hábitos, a las rutinas, cuéntanos a quienes nos están viendo o a quienes nos van a ver en la edición grabada que va a quedar disponible en redes sociales. ¿Cuáles son tus rutinas, Sergio? ¿Cuáles son tus hábitos
en la mañana, en la mediodía, tarde? ¿Tienes una rutina, un proceso, o es más bien, digamos, se va dando y se va construyendo en función de la contingencia? O sea, mis rutinas últimamente se han modificado en forma un poco extrema, pero salvo en esta época un poco convulsionada porque me cambié de casa, para no entrar en detalles domésticos, pero mi rutina, yo no digo que sea la adecuada, yo soy muy de rutina, entonces yo me levanto muy temprano, hago mucho ejercicio, elongaciones, meditación, salgo a correr, y desde las 6 hasta las 9 que me siento, probablemente ahí me paso en eso, escuchando música y haciendo ejercicio mucho rato. Eh, y después debo reconocer de que me sumo en el mundo del trabajo de las 9 de la mañana hasta las, no sé, 6 de la tarde. Eh, creo que debiera cambiar algunos hábitos, creo que debiera dar más tiempo a, a uno con más amigos y a lo mejor no almorzar solo muchas veces que hago, sino que almorzar con las personas que quiero o que necesito para nutrirme. Yo no creo que mi rutina sea la en equilibrio. Yo creo que si yo pienso en el futuro hay muchas cosas que voy a tener que modificar y otras que voy a tener que conservar. eh, y probablemente moverme mucho más en la dirección de estar más tiempo con personas, de estar más tiempo con personas y menos tiempo conmigo mismo solo. Sergio, te quiero llevar a la tercera estación de ensayo humano, que tiene que ver con el impacto, con el cómo nuestra labor, nuestro trabajo, sea lo que sea que hagamos, tiene un impacto en un otro o en una sociedad. En ese sentido, Sergio, a tu juicio, ¿cuál es el impacto que tiene un director en una empresa, independiente del tamaño, el ámbito de acción en que se mueve esa empresa, la industria a la cual pertenece? Eh, ¿Cómo tú sueles medir o se puede medir ese impacto que tiene ese director en una empresa? Yo creo que el impacto está o por diseño o por default. O sea, me temo que en general el mayor impacto de los boards está más por default que por diseño. Y, y eso ha sido posible porque el mundo que nos ha tocado vivir probablemente lo ha permitido. Yo creo que el mundo que viene vamos a tener mucho menos holguras en ese sentido y va a tener que ser más por diseño que por default. Pero últimamente, o sea, al final del día, como dicen, el board es el que le pone la cultura a la organización. O sea, la relación que el board tiene entre ellos. Eh, o sea, cómo se relacionan los directores entre ellos, cómo se relacionan ellos con el CEO, cómo evalúa al CEO, cómo lo evalúan las relaciones que tiene él con su equipo, cómo lo compensa, eh, cuándo decide cambiarlo o cambiarla. Todas son decisiones críticas, particularmente en la definición de quién es la cabeza, ¿no es cierto? La cabeza, o sea, uno no puede concebir de que un buen board no tenga la capacidad de estar permanentemente evaluando si es que la persona que está a cargo de llevar a cabo la estrategia es la que corresponde o no es la que corresponde. Entonces, esa relación es la crítica, ¿no? Y a través de ella establece la cultura, establece la relación que va a tener no solo con sus colaboradores, con sus trabajadores, sino que con sus clientes particularmente, con sus proveedores, con la comunidad, con el medio. Y es a través del management, fundamentalmente, donde ese board se manifiesta e influye. No es por sí solo, ¿no es cierto? Ellos son más bien un espacio más retirado, donde la exposición la hace justamente quien tiene ese derecho fruto de la decisión que aceptado o desacertadamente hace el board. Sergio, siempre discutimos en este programa a veces ámbitos o espacios de la vida de Steve Jobs. Y hay un ámbito, un pasaje de su vida en donde el directorio de Apple lo saca de su rol de gerente, porque a juicio de este directorio
Steve Jobs en esa época estaba desenfocando a Apple de la gestión que se supone debía realizar. En ese sentido, me imagino que a veces te toca ver cosas similares en donde un directorio tiene que, por ejemplo, sacar al fundador de esa empresa de su rol gerencial porque está llevando tal vez la empresa en el lugar equivocado. En esos ámbitos, en esas circunstancias, ¿cómo se actúa? ¿Cómo se opera? ¿Qué impacto tiene también en la organización cuando ocurren ese tipo de situaciones? Sí, bueno, tu ejemplo. Yo creo que en general en las organizaciones humanas pasa algo parecido a lo que sucede con nosotros como personas, como individuos. Yo me he ido transformando un poco en freudiano en algún sentido y creo que la madurez de las personas descansa en alguna etapa de su vida en matar al padre y matar a la madre. O sea, la persona que no ha sido capaz de desvincularse de su papá, de su mamá, de su historia, es muy difícil que sea adulta y que sea libre y que realmente sea plena. Lo mismo sucede con las empresas. O sea, las empresas en general, perfectos de volar, requieren matar a sus progenitores, creo yo, como regla general. Requieren sobrepasar esa condición inicial y el caso que tú pones de Apple es un muy buen ejemplo. O sea, que es muy difícil porque el padre y la madre, por decirlo así, en este caso Jobs, que encarna los dos, termina siendo una limitante para efectos de que la compañía efectivamente tome el vuelo que requiere. Son etapas distintas. Eh, y eso lo vemos en las empresas familiares. Tal vez de las cosas que a nosotros más nos interesa hacer como Tomate, muchas veces acompañar a estas empresas familiares a poder evolucionar en ese tránsito que consiste en dejar que las generaciones que vienen sean los relevos efectivos y que los patriarcas pierdan esa condición de ser el elemento central, egocéntrico de una organización que no dejan crecer, y que no dejan volar. O sea, cada cosa tiene su etapa, ¿ah? Para que las compañías maduran, igual que los seres humanos requieren, como digo yo, de alguna manera matar a sus padres y a sus madres, a sus progenitores, para efectos de que efectivamente adquieran la adultez. Sergio, para ir cerrando, se nos fue volando el tiempo, muy interesante la conversación, tiene mucho que ver con estos ensayos humanos de explorar los límites propios. Hemos conversado en alguna instancia, no en este programa, pero de pasillo con quien tú tal vez conocerás, Rodrigo Jordán, quien también en su empresa en Vertical ha hecho algunas experiencias de llevar ejecutivos a montañas o algún lugar en terreno donde pueden generar esta lógica de discusión fuera de la ciudad sobre estrategia de la empresa. En ese sentido, Sergio, para ir cerrando, ¿cómo ves tú esto de que los directivos o quienes se están formando como directores o que son altos ejecutivos de una empresa y también les interesaría ser directores en el futuro, tengan una mística que puedan trabajar con sus equipos, que puedan trabajar con pares, con otros directores, para formar una mística que luego ellos puedan transferir o poner al servicio también en su rol como directores y no solamente como una persona que hace que los gerentes de esa empresa pasen a la pizarra y les pase la cuenta. También puede, me imagino, existir el espacio para que un director genere algo de mística a esa empresa a través del directorio. Eh, eh, y en ese sentido, como lo hace en su caso Rodrigo Jordán, que aglutina a estos gerentes o a estos directores y les genera un espacio de trabajo en equipo, de confianza, de mística, para que después vuelvan a sus empresas a transferirla a sus equipos. ¿Cómo ves ese elemento que es un poco más blando, tal vez, el de la mística, el de la pasión, que en este caso un director puede poner al servicio de su empresa o de la organización que le toca guiar? Yo más bien diría que en general
no conozco un orden distinto. Nosotros decimos que es la emoción la que genera la acción. O sea, el fundamento de lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestras emociones. O sea, si el board no es capaz de encarnar esa emoción, esa ambición, ese deseo de trascender, ese deseo de lograr el propósito de la compañía, de ser exitosos, ¿ah? De trascender, de cambiar la vida de tus clientes, de cambiar la vida del mundo. Si no está esa chispa que finalmente la pone el ser humano en lo no transaccional, ¿ah? eh, el directorio, como te decía, se transforma en un algoritmo que es perfectamente sustituible. Creo que por ahí no va el espacio. Y claro que tiene sentido lo que hace Rodrigo. Me encanta Rodrigo. Yo creo que es un tipo genial y muy premonitorio para su tiempo. Creo que es importante que los equipos sean capaces de jugar, de hacer tareas que él es un maestro en eso. Pero para que el proceso sea permanente, requiere un lenguaje. Y el lenguaje es lo que establece esta conversación que permite la reflexión y la anticipación. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad primera de crear ese mundo de posibilidades y de aspiración más profunda tiene que ver con conversaciones que sitúen y privilegien justamente ese aspecto en los directorios. Son conversaciones, el lenguaje. Lo que diferencia al ser humano es el lenguaje. ¿Ah? Y lo que motiva ese lenguaje es la emoción. Es la emoción del logro. Y eso es lo que encarna fundamentalmente un board, ¿no? El board no es un buen algoritmo, porque de eso vamos a tener muchos y mucho mejores. El lenguaje crea realidades, decía Maturana por ahí. Sergio, te queremos agradecer, se nos fue volando el tiempo. Solo para cerrar, siempre pedimos que nos recomienden un libro que estén leyendo, que hayan leído, que genere un salto en la perspectiva. El tuyo, en tu caso. ¿Cuál será? A mí el libro que me apasiona hace mucho tiempo es uno que se llama Synchronicity, de Jaworski. La sincronía, el mundo está para la sincronía. Y tenemos que unirnos nosotros a esas cosas sincrónicas que creemos que es maravillosa, que tiene que ver con la creación finalmente, que es como ese conjunto de elementos improbables que se conjugan para generar una realidad maravillosa que cambia el estado de las cosas. Synchronicity de Jaworski tiene un segundo título que no me acuerdo bien, pero con Synchronicity Jaworski es suficiente, un libro apasionante de un abogado norteamericano que se mete en esta deriva maravillosa del Homo sapiens. Maravilloso. Te agradecemos nuevamente, Sergio, por tu tiempo, por lo noble de tus palabras, por el análisis, por la conversación. Siempre es grata en estos tiempos pandémicos súper complejos que nos está tocando vivir. Así que te mando un abrazo, Sergio, y a quienes nos están viendo, hasta una próxima oportunidad en una nueva edición de Ensayo Humano. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao, Ángel.